Libro Cambiar el mundo sin tomar el poder. Capítulo 4. Fetichismo. El dilema trágico. 1. En el último capítulo sostuvimos que la transformación del poder hacer en poder sobre se centra en la ruptura del flujo social del hacer. En el capitalismo lo hecho es separado del hacer y se vuelve contra él. Esta separación de lo hecho respecto del hacer es el núcleo de una fractura múltiple de todos los aspectos de la vida. Sin dar nombres, ya hemos entrado en la discusión del fetichismo. Fetichismo es el término que utiliza Marx para describir la ruptura del hacer. El fetichismo es el núcleo de la discusión de Marx sobre el poder y es central para cualquier discusión que se sostenga respecto de cambiar el mundo. Es el concepto central del argumento de este libro. Fetichismo es una categoría que no se adecúa fácilmente al discurso académico normal. En parte por esa razón, aquellos que fuerzan el marxismo a entrar dentro de los moldes de las diferentes disciplinas académicas la han descuidado. Aunque es una categoría central en el Capital de Marx, aquellos que se ven a sí mismos como economistas marxistas la ignoran casi por completo. Nota del autor. Véase, por ejemplo, la escasa mención del fetichismo en los 2 volúmenes de History of Marxian Economics, 1989-1992, de Howard y King. Fin de la nota del autor. De la misma manera la pasan por alto los que se ocupan de las ciencias políticas y los sociólogos marxistas, quienes habitualmente prefieren comenzar por la categoría de clase y adaptada a los marcos de sus disciplinas. El fetichismo, cuando se lo discute, a menudo se lo considera como propio del reino de la filosofía o de la crítica cultural. Relegado y clasificado de esta manera, el concepto pierde su fuerza explosiva. La fuerza del concepto reside en que se refiere a un horror insostenible, la autonegación del hacer. 2. El joven Marx no analiza la autonegación del hacer en términos de fetichismo, sino en términos de enajenación o extrañamiento. Enajenación, término ahora a menudo utilizado para describir un malestar social general, se refiere en la discusión de Marx a la ruptura del hacer característica de la organización capitalista de la producción. En su estudio sobre el trabajo enajenado de los manuscritos de Economía y Filosofía de 1844, Marx comienza a partir del proceso de producción, sosteniendo que en el capitalismo la producción no es sólo producción de un objeto, sino producción de un objeto que es extraño al productor. La enajenación del trabajador en su producto significa no solamente que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de él, independientemente, extraño, que se convierte en un poder independiente frente a él, que la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extraña y hostil. Marx, 1984. Fin de la nota del autor. La separación del hacedor respecto de lo hecho es inevitablemente la separación del hacedor respecto de sí mismo. Nota del autor. Por el momento seguimos el estilo de los traductores de Marx cuando se refieren a la gente como hombres y como él, teniendo en cuenta, por supuesto, que en el original alemán Marx utiliza el término Mensch, persona. Fin de la nota del autor. La producción de un objeto extraño es inevitablemente un proceso activo de autoextrañamiento. ¿Cómo podría el trabajador enfrentarse con el producto de su actividad como con algo extraño si en el acto mismo de la producción no se hiciese ya ajeno a sí mismo? Si el producto del trabajo es la enajenación, la producción misma ha de ser la enajenación activa, la enajenación de la actividad de la enajenación. Marx, 1984. La alienación del hombre respecto de su propia actividad es autoenajenación. Es el trabajador mismo el que produce activamente su propia enajenación. La ruptura del hacedor respecto de lo hecho es la negación del poder hacer del hacedor. El hacedor se convierte en víctima. La actividad se convierte en pasividad, el hacer en sufrir. El hacer se vuelve contra el hacedor. Esta relación es la relación del trabajador con su propia actividad, como una actividad extraña que no le pertenece, el hacer como padecer, la fuerza como impotencia, la generación como castración, la propia energía física y espiritual del trabajador, su vida personal, pues ¿qué es la vida sino actividad? Como una actividad que no le pertenece, independiente de él, dirigida contra él. Marx, 1984. La alienación es la producción de seres humanos dañados, privados de su humanidad.
Por esto el trabajo enajenado, al arrancar al hombre el objeto de su producción, le arranca su vida genérica, su real objetividad genérica, y transforma su ventaja respecto del animal en desventaja, pues se ve privado de su cuerpo inorgánico, de la naturaleza. Marx, 1984. Este arrancar al hombre el objeto de su producción lo enajena de su humanidad colectiva, de su vida genérica. El trabajo enajenado hace del ser genérico del hombre un ser ajeno a él, un medio de existencia individual. Esto implica la fragmentación del sujeto colectivo humano, la enajenación del hombre respecto del hombre. El reconocimiento mutuo se rompe, no solo entre el dominador y el dominado, sino entre los trabajadores mismos. Lo que es válido respecto de la relación del hombre con su trabajo, con el producto de su trabajo y consigo mismo, vale también para la relación del hombre con el otro y con el trabajo y el producto del trabajo del otro. En general, la afirmación de que el hombre está enajenado de su ser genérico quiere decir que un hombre está enajenado del otro, como cada uno de ellos está enajenado de la esencia humana. Marx, 1984. El término vida genérica o ser genérico se refiere sin duda al flujo social del hacer, al entrelazamiento material de unos otros mutuamente reconocedor. Este extrañamiento del hombre respecto del hombre no es solo un extrañamiento entre trabajadores, sino que es también la producción del no trabajador, del patrón. Marx, 1984, decía: si el producto del trabajo no pertenece al trabajador, si es frente a él un poder extraño, esto solo es posible porque pertenece a otro hombre que no es el trabajador. Fin de la cita. El trabajo enajenado es la producción activa de la dominación, la conversión activa del poder hacer en poder sobre. Otra cita de Marx. De la misma manera que hace que su propia producción, su desrealización, su castigo, de su propio producto su pérdida, un producto que no le pertenece, y así también crea el dominio de quien no produce sobre la producción y el producto, al enajenarse de su propia actividad posesional, al extraño de la actividad que le es no propia. Nota del autor. El texto sigue con la afirmación de que la propiedad privada es la consecuencia y no la causa del trabajo enajenado, del mismo modo como los dioses no son originalmente la causa, sino el efecto de la confusión del entendimiento humano. Esta relación se transforma después en una interacción recíproca. Marx, 1984, página 116. Fin de la nota del autor. Así, la idea de enajenación se refiere a la ruptura del flujo social del hacer, al volverse del hacer contra sí mismo. No es el resultado del destino o de la intervención divina. El hacer humano es el único sujeto, lo único que constituye el poder. Somos los únicos dioses, los únicos creadores. Nuestro problema como creadores es que estamos creando nuestra propia destrucción. Creamos la negación de nuestra propia creación. El hacer se niega a sí mismo. La actividad se convierte en pasividad. El hacer deviene no hacer, deviene ser. La alienación señala tanto nuestra deshumanización como el hecho de que somos nosotros quienes la producimos. Pero ¿cómo es posible que personas mutiladas, deshumanizadas, enajenadas puedan crear una sociedad liberada, humana? La alienación señala tanto la urgencia como aparentemente la imposibilidad del cambio revolucionario. 3. La ruptura entre el hacer y lo hecho se introduce exactamente al comienzo de El Capital, repitiendo las palabras de los manuscritos de 1844. La enajenación del trabajador en su producto significa que existe fuera de él, independientemente, extraño, que se convierte en un poder independiente frente a él. Marx comienza el segundo párrafo de El Capital diciendo: la mercancía es en primer lugar un objeto exterior. Marx, 1990, página 43. La mercancía es un objeto producido por nosotros, pero situado fuera de nosotros. La mercancía toma vida por sí misma, vida en la que se extingue su origen social por el trabajo humano. Es un producto que niega su propio carácter de producto, algo hecho que niega su propia relación con el hacer. La mercancía es el punto de fractura del flujo social del hacer. Como producto producido para el intercambio, está en el centro de la desarticulación del hacer social. Es por supuesto el producto del hacer social, pero el hecho de que se lo produzca para el intercambio en el mercado quiebra el flujo social del hacer, hace que la cosa se mantenga separada del hacer, del cual es tanto producto como condición previa. Se mantiene por sí misma para ser vendida en el mercado, se olvida el trabajo que la produjo.
El trabajo que la produce es social, trabajo para los otros, pero lo es indirectamente, es trabajo para otros que existe en la forma de trabajo para uno mismo. El carácter social del hacer se quiebra y con ello se quiebran también los procesos de reconocimiento mutuo y de validación social. El reconocimiento mutuo se separa de los productores y se transfiere a sus productos. Lo que se reconoce socialmente en el proceso de intercambio es el producto. El reconocimiento del hacer se expresa como el valor del producto. Ahora es la medida cuantitativa, dineraria del valor, el precio, lo que proporciona validación social al hacer de las personas. Es el dinero el que te dice si lo que haces es socialmente útil o no. La mercancía entonces no es una cosa cuyo valor pueda tomarse por cómo se muestra. El análisis no permite distinguir el trabajo que la ha producido y verlo como la sustancia de su valor. Pero esto nos conduce hacia una pregunta mucho mayor. ¿Por qué se niega el hacer que produce la mercancía? La economía política ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud del valor, y ha descubierto el contenido oculto de esas formas, solo que nunca llegó siquiera a plantear la pregunta de por qué este contenido adopta dicha forma, de por qué pues el trabajo se representa en valor, de a qué se debe que la medida del trabajo conforme a su duración se represente en la magnitud de valor alcanzada por el producto trabajado. Marx, 1990, página 98. El capital es el estudio de la autonegación del hacer. A partir de la mercancía, Marx se desplaza hacia el valor, el dinero, el capital, la ganancia, la renta, el interés, formas cada vez más opacas de la ocultación del hacer, formas cada vez más sofisticadas de la supresión del poder hacer. El hacer, la actividad humana, desaparece cada vez más de lo visible. Las cosas dominan. En este mundo en el que las cosas dominan, lo original de la creatividad humana se pierde de vista, en este mundo encantado, invertido y puesto de cabeza. Marx, 1989, página 1056. Se vuelve posible hablar de las leyes del desarrollo capitalista. Sobre la base de la crítica de esta locura, se vuelve posible criticar las categorías de los economistas políticos, la racionalidad y las leyes del análisis que realizan de un mundo irracional y pervertido. El núcleo de todo esto es la separación de lo hecho respecto del hacer. Esta separación es inherente a la mercancía y recibe su forma completamente desarrollada en el capital, en la apropiación de lo hecho por parte de los propietarios de lo hecho pretérito y por lo tanto de los medios del hacer, en la acumulación de lo hecho sobre lo hecho, en la acumulación del capital. Acumulad, acumulad, he ahí a Moisés y los profetas. La acumulación es simplemente el proceso voraz y sin descanso de separar lo hecho respecto del hacer, de volver lo hecho como medios del hacer contra los hacedores a fin de sujetar su hacer presente al único fin de mayor acumulación. Este proceso siempre renovado proporciona una forma específica al hacer como trabajo abstracto, trabajo abstraído de cualquier contenido particular, producción de valor, producción de plusvalía, y a lo hecho, como valor, como mercancía, como dinero, como capital, aspectos todos de la ruptura siempre repetida del flujo social del hacer. Marx se refiere en El Capital a este proceso de ruptura no como alienación, sino como fetichismo. En su análisis del fetichismo, al final del capítulo 1 del primer volumen, explica: de ahí que para hallar una analogía pertinente debamos buscar amparo en las neblinosas comarcas del mundo religioso. En este, los productos de la mente humana parecen figuras autónomas, dotadas de vida propia, en relación unas con otras y con los hombres. Marx, 1990, página 89. La mercancía es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. Marx, 1990, página 87. El carácter místico de las mercancías, dice Marx, no proviene de su valor de uso, sino de la forma misma de la mercancía, esto es, del hecho de que el producto del trabajo enajenado adopta la forma de una mercancía. La igualdad de los trabajos humanos adopta la forma material de la igual objetividad de valor de los productos del trabajo. La medida del gasto de fuerza de trabajo humano por su duración cobra la forma de la magnitud del valor que alcanzan los productos del trabajo. Por último, las relaciones entre los productores en las cuales se hacen efectivas las determinaciones sociales de sus trabajos revisten la forma de una relación social entre los productos del trabajo. Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues,
en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y por ende en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los objetos existentes al margen de los productores. Marx, 1990, página 88. Así como Marx ha insistido en entender la autoenajenación como el producto del trabajo autoenajenado, así también enfatiza que el carácter peculiar de las mercancías tiene su origen en la peculiar índole social del trabajo que produce mercancías. La producción de mercancías es trabajo indirectamente social, a pesar de que los productos son producidos para uso social. La forma de producción es privada. Como los productores no entran en contacto social hasta que intercambian los productos de su trabajo, los atributos específicamente sociales de esos trabajos privados no se manifiestan sino en el marco de dicho intercambio, o en otras palabras, de hecho, los trabajos privados no alcanzan realidad como partes del trabajo social en su conjunto, sino por medio de las relaciones que el intercambio establece entre los productos del trabajo y a través de los mismos entre los productores. A estos, por ende, las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les pone de manifiesto como lo que son, vale decir, no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mismas en sus trabajos, sino por el contrario como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. Marx, 1990, página 89. Las relaciones sociales no aparecen meramente como relaciones entre cosas, más bien esta apariencia refleja la fractura real entre el hacer y lo hecho, la ruptura real de la socialidad del hacer. Las relaciones entre los hacedores realmente son refractadas por medio de las relaciones entre cosas, entre los resultados del hacer que niegan su origen en la socialidad del hacer. Estas cosas son formas fetichizadas de las relaciones entre los productores y, como tales, niegan su carácter de relaciones sociales. Las mercancías, el valor, el dinero velan en vez de revelar el carácter social de los trabajos privados y, por lo tanto, las relaciones sociales entre los trabajadores individuales. Marx, 1990, página 93. El pensamiento burgués consolida la fractura de las relaciones sociales, tomando estas formas fetichizadas como su base en lugar de criticadas. Formas semejantes constituyen precisamente las categorías de la economía burguesa. Se trata de formas del pensar socialmente válidas y, por tanto, objetivas, para las relaciones de producción que caracterizan ese modo de producción social históricamente determinado, la producción de mercancías. Marx, 1990, página 93. No existe entonces distinción clara entre pensamiento y realidad, entre teoría y práctica. La teoría es un elemento de la práctica, que contribuye activamente a la producción y reproducción de la separación del hacer respecto de lo hecho. El punto de partida para nuestro pensamiento es el mundo fetichizado que nos enfrenta. Nacemos en un mundo en el que la comunidad del hacer está fracturada. La separación del hacer respecto de lo hecho impregna por completo nuestra relación con el mundo y con aquellos que nos rodean. Nuestra visión del mundo está ya preformada antes de que comencemos a reflexionar críticamente. El poder sobre la separación del hacer y de lo hecho inherente a la producción para el mercado se presenta aquí a sí mismo de modo impersonal. Marx introduce el fetichismo en el contexto de la producción e intercambio de mercancías. Esta no es, sin embargo, una fase precapitalista, porque la generación de la producción de mercancías presupone la existencia de la fuerza de trabajo como mercancía, es decir, la existencia de una sociedad capitalista. Nota del autor. Lo que caracteriza a la época capitalista es que la fuerza de trabajo reviste para el obrero mismo la forma de una mercancía que le pertenece y su trabajo la forma de trabajo asalariado. Por otro lado, a partir de ese momento se generaliza por primera vez la forma mercantil de los productos del trabajo. Fin de la nota del autor. El fetichismo de la mercancía es por consiguiente la penetración del poder sobre capitalista en el núcleo de nuestro ser, en todos nuestros modos de pensar, en todas nuestras relaciones con las otras personas. Enfrentados al mundo fetichizado, lo único que podemos hacer es criticarlo. El valor, por ejemplo, no lleva escrito en la frente lo que es,
Por el contrario, transforma todo producto del trabajo en un jeroglífico social. Más adelante los hombres procuran descifrar el sentido del jeroglífico, desentrañar el misterio de su propio producto social, ya que la determinación de los objetos para el uso como valores es producto social suyo a igual título que el lenguaje. Marx, 1990, de la página 90 a la 91. La página 92 de la misma cita nos dice: la reflexión en torno a las formas de la vida humana y por consiguiente el análisis científico de las mismas toma un camino opuesto al seguido por el desarrollo real. Comienza post festum, después de los acontecimientos, y por ende disponiendo ya de los resultados últimos del proceso de desarrollo. El pensamiento burgués, en el mejor de los casos, ha conseguido descifrar algunos de los jeroglíficos sociales. La economía política ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud de valor y ha descubierto el contenido oculto en esas formas. Marx, 1990, de la página 97 a la 98. Existe, sin embargo, un límite para la crítica burguesa. La separación entre sujeto y objeto, entre el hacer y lo hecho, implica inevitablemente una hipostatización del presente, una fijación del presente. En la medida en que no se cuestiona la separación entre sujeto y objeto, en la medida en que no se ve la forma capitalista de la organización social como transitoria, la crítica es, inevitablemente, ciega para la historicidad del fenómeno criticado. La ruptura de la socialidad del hacer se supone natural, eterna. En otras palabras, el pensamiento burgués fetichizado es ciego para la cuestión de la forma. La pregunta por la forma, valor, dinero o capital como formas de las relaciones sociales surge solamente si uno es consciente de la historicidad de las relaciones sociales burguesas, es decir, del hecho de que el capitalismo es una forma histórica particular de organizar las relaciones entre las personas. Marx, 1990, en su página 99, numeral 32, nos decía: si lo tomamos por la forma natural eterna de la producción social, pasaremos también por alto necesariamente lo que hay de específico en la forma de valor, y por lo tanto en la forma de la mercancía, desarrollada luego en la forma de dinero, la de capital, etc. Fin de la cita. En consecuencia, la crítica burguesa no ve la génesis del fenómeno criticado, no se pregunta por qué las relaciones sociales existen bajo esas formas. La categoría de forma es central en la discusión que Marx desarrolla en El Capital. Se refiere allí a la forma dinero, a la forma mercancía, a la forma capital, etc. Estas no deben entenderse como si fuera parte de una distinción entre género y especie, el dinero como forma o especie de alguna otra cosa, sino simplemente como un modo de existencia. El dinero, la mercancía y el capital son modos de existencia de las relaciones sociales, las formas en las que las relaciones sociales de hecho existen. Son los modos de existencia cristalizados o rigidizados de las relaciones entre las personas. Forma, entonces, es el eco del grito, un mensaje de esperanza. Gritamos contra las cosas tal como son. Sí, llega el eco, pero las cosas como son no son eternas, solo son las formas históricamente cristalizadas de relaciones sociales. A forma que llevan escrita en la frente su pertenencia a una formación social donde el proceso de producción domina al hombre en vez de dominar el hombre a ese proceso. La conciencia burguesa de esa economía las tiene por una necesidad natural tan manifiestamente evidente como el trabajo productivo mismo. Marx, 1990, página de la 98 a la 99. Pero para nosotros que gritamos no son ni autoevidentes ni eternas. Debería resultar claro el papel central que el concepto de fetichismo juega en la teoría revolucionaria. Es a un mismo tiempo una crítica de la sociedad burguesa, una crítica de la teoría burguesa y una explicación de la estabilidad de la sociedad burguesa. Señala al mismo tiempo la deshumanización de las personas, nuestra propia complicidad en la reproducción del poder y la dificultad o aparente imposibilidad de la revolución. El concepto de fetichismo es central para la crítica que realiza Marx a la sociedad capitalista. Nota del autor. Para Lukács, el tema del fetichismo es central en toda la teoría marxista. Se ha destacado a menudo con cierta razón que el célebre capítulo de la lógica hegeliana acerca del ser, el no ser y el devenir contiene toda la filosofía de Hegel. ¿Y acaso pudiera decirse con la misma razón que el capítulo acerca del carácter de fetiche de la mercancía contiene todo el materialismo histórico,
todo el autoconocimiento del proletariado en cuanto a conocimiento de la sociedad capitalista y de las sociedades anteriores como estadios previos a ella. 1985, página 222. Fin de la nota del autor. El tema de la deshumanización está constantemente presente en la discusión de Marx, tanto en El Capital como en otros escritos. En el capitalismo existe una inversión de la relación entre las personas y las cosas, entre el sujeto y el objeto. Hay una objetivización del sujeto y una subjetivación del objeto. Las cosas, el dinero, el capital, las máquinas se convierten en sujetos de la sociedad. Las personas, los trabajadores, se convierten en objetos. Las relaciones sociales no son solo en forma aparente, sino realmente relaciones entre cosas, entre el dinero y el Estado, entre tu dinero y el mío. Mientras que se priva a los seres humanos de su socialidad, se los transforma en individuos, el complemento necesario del intercambio de mercancías. Para que esta enajenación sea recíproca, los hombres no necesitan más que enfrentarse implícitamente como propietarios privados de esas cosas enajenables, enfrentándose precisamente por eso como personas independientes entre sí. Marx, 1990, página 107. En el extenso y detallado análisis de las condiciones en la fábrica y del proceso de explotación, el énfasis está constantemente puesto en la inversión del sujeto y objeto, un rasgo común de toda la producción capitalista, en tanto no se trata solo de proceso de trabajo, sino a la vez de proceso de valorización del capital. Es que no es el obrero quien emplea la condición de trabajo, sino a la inversa, la condición de trabajo al obrero. Pero solo con la maquinaria ese trastocamiento adquiere una realidad técnicamente tangible. Marx, 1990, página 516. Marx condena el capitalismo no solo por la miseria que provoca, sino sobre todo por la inversión de cosas y personas, en otras palabras, por la fetichización de las relaciones sociales. Ligada de manera inextricable a la condena a la inversión de sujeto y objeto en la sociedad burguesa, se encuentra la crítica de la teoría burguesa que toma esta inversión como un hecho dado, que basa sus categorías en las formas fetichizadas de las relaciones sociales, el Estado, el dinero, el capital, el individuo, la ganancia, el salario, la renta, etc. Estas categorías se derivan de la superficie de la sociedad, la esfera de la circulación, en la que se pierde completamente de vista la subjetividad del sujeto como productor, y lo único que puede verse es la interacción entre las cosas y de los individuos portadores de aquellas cosas. Es aquí, en el lugar en el que la subjetividad se pierde de vista, donde brota la teoría liberal. Esta esfera de la circulación es un verdadero edén de los derechos humanos innatos. Lo que allí imperaba era la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentman. Marx, 1990, página 214. Los 3 volúmenes del Capital están dedicados a una crítica de la economía política, es decir, a mostrar cómo las concepciones de la economía política surgen de las apariencias fetichizadas de las relaciones sociales. La economía política y la teoría burguesa en general toman por dadas las formas en las que existen las relaciones sociales, forma mercancía, forma valor, forma dinero, forma capital, etc. En otras palabras, la teoría burguesa es ciega para la pregunta de la forma. Las mercancías y el dinero y las otras ni siquiera son pensadas como formas o modos de existencia de relaciones sociales. La teoría burguesa es ciega para la naturaleza transitoria de las formas actuales de las relaciones sociales. Toma como dada la inalterabilidad básica de las relaciones sociales capitalistas. El pensamiento burgués, sin embargo, no es solo el pensamiento de la burguesía o de los defensores activos del capitalismo. Tiene que ver más bien con las formas de pensamiento generadas por la relación fracturada entre el hacer y lo hecho, entre sujeto y objeto, en la sociedad capitalista. Reviste una importancia crucial ver que la crítica de la teoría burguesa no es solo una crítica a ellos, es también y quizás sobre todo una crítica a nosotras, a la naturaleza burguesa de nuestras propias suposiciones y categorías, o más concretamente una crítica a nuestra propia complicidad en la reproducción de las relaciones de poder capitalistas. La crítica del pensamiento burgués es la crítica a la separación entre sujeto y objeto en nuestro propio pensamiento. El fetichismo, tan elaborado en el trabajo de los economistas políticos y de otros teóricos burgueses,
es igualmente la base de las concepciones del sentido común cotidiano en la sociedad capitalista. La suposición de la permanencia del capitalismo se construye así en el pensamiento y en la práctica cotidiana de las personas en esta sociedad. La apariencia y la existencia real de las relaciones sociales como relaciones fragmentadas entre cosas ocultan tanto el antagonismo básico de aquellas relaciones como la posibilidad de cambiar el mundo. El concepto de fetichismo, mejor que cualquier teoría de la ideología o la hegemonía, provee de este modo las bases para una respuesta a la antigua pregunta: ¿por qué las personas aceptan la miseria, la violencia y la explotación del capitalismo? Al apuntar al modo en que las personas no solo aceptan las miserias del capitalismo, sino que también participan activamente en su reproducción, el concepto de fetichismo también destaca la dificultad o la aparente imposibilidad de la revolución contra el capitalismo. El fetichismo es el problema teórico central que enfrenta cualquier teoría de la revolución. El pensamiento y la práctica revolucionarios son necesariamente antifetichistas. Cualquier pensamiento o práctica que apunte a la emancipación de la humanidad respecto de la deshumanización del capitalismo se dirige necesariamente contra el fetichismo. 4. El dilema trágico del cambio revolucionario, el hecho de que su urgencia y su aparente imposibilidad sean dos caras del mismo proceso, se intensifica en la medida en que el fetichismo en las relaciones sociales se vuelve más incisivo y más penetrante. La separación entre el hacer y lo hecho, entre sujeto y objeto, resulta claro a partir de la explicación de Marx en El Capital. Va más allá del pensamiento, separar al hombre del objeto de su producción que realiza la clase explotadora. No se trata solo de que el capitalista separe de la trabajadora o del trabajador el objeto que han producido. El hecho de que la socialidad del hacer esté mediada, fragmentada y vuelta a unir resquebrajada por el mercado, la venta y compra de mercancías, significa que la ruptura entre el hacer y lo hecho no se limita de ninguna manera al proceso inmediato de explotación, sino que se extiende a toda la sociedad. Aunque en El Capital Marx se concentra en la crítica de la economía política, no existe ninguna razón para pensar que el fetichismo se extiende solo a la esfera analizada por la economía política. La consecuencia del análisis de Marx es más bien que el fetichismo impregna toda la sociedad, que todo el capitalismo es un mundo encantado, invertido y puesto de cabeza, y que la subjetivación del objeto y la objetivación del sujeto es característica de cada aspecto de la vida. La separación, dice Marx, es el verdadero proceso de generación del capital. El tema del carácter totalmente penetrante del fetichismo es retomado por varios autores que trabajan dentro de la tradición marxista. Cuanto más se desarrolla el argumento, más intenso se vuelve el trágico dilema de la revolución. Cuanto más urgente se muestra el cambio revolucionario, más imposible parece. En términos de la reificación, Lukács, racionalidad instrumental, Horkheimer, unidimensionalidad, Marcuse, identidad, Adorno y disciplina, Foucault. Los diferentes autores han enfatizado la penetración del poder en cada esfera de nuestra existencia, el creciente cierre de la existencia bajo el capitalismo. Sus trabajos llevan hasta un agudísimo nivel la intensidad del dilema revolucionario. Más que intentar dar cuenta de las contribuciones realizadas por los diferentes teóricos, intentaremos a partir de sus trabajos desarrollar algunos de los puntos tratados en el capítulo anterior. Esto exige volver nuevamente sobre el argumento. El punto de partida es la separación del hacer y de lo hecho. Esto implica una separación antagónica entre los hacedores y los que se apropian de lo hecho. Los que se apropian de lo hecho, los dueños del capital, utilizan su control de lo hecho, que son los medios del hacer, para conseguir que los hacedores trabajen para ellos a fin de incrementar lo hecho de lo cual se apropian. Los capitalistas, en otras palabras, explotan a los trabajadores, les pagan lo que necesitan para sobrevivir, el valor de su fuerza de trabajo, y se apropian del plusvalor que produce la plusvalía. La separación entre el hacer y lo hecho implica un análisis dual de clase, un antagonismo entre el capital y la clase trabajadora. Esto es de importancia fundamental y debe considerarse que el argumento que sigue no se aleja en nada de esta posición. Dentro de la tradición marxista y socialista, a menudo este antagonismo de clase se entiende como una relación externa. Se supone que el antagonismo entre la clase trabajadora y el capital es un antagonismo externo que deja a ambos lados intactos en sus aspectos esenciales. Los lados del antagonismo son entonces uno bueno, la clase trabajadora,
y uno malo, la clase capitalista. Dentro de tal perspectiva uno podría suponer que el tema de la revolución sería simple, que se trata principalmente de un tema práctico de organización. ¿Por qué entonces no ha habido una revolución comunista exitosa? Habitualmente las respuestas se dan en términos de ideología, hegemonía o falsa conciencia. La clase trabajadora no se revela porque está imbuida de la ideología del mercado. En una sociedad de clases, las ideas de la clase dominante son hegemónicas y la conciencia de la clase trabajadora es una falsa conciencia. En cada caso, el tema de la ideología, de la hegemonía o de la falsa conciencia se separa del tema de la separación entre el hacer y lo hecho. Se ve a la esfera de la ideología como algo separado de lo económico. El énfasis puesto en la falta de comprensión de la clase trabajadora está habitualmente, inevitablemente tal vez, acompañado de la suposición de que la clase trabajadora es uno de ellos. Ellos tienen ideas equivocadas, por lo tanto nuestro papel, el de nosotros, los que tenemos las ideas correctas, es iluminarlos, aportarles la conciencia verdadera. Nota del autor. El concepto de Gramsci del intelectual orgánico es solo una variante del mismo lema. Véase Gramsci, 1988, página 388 a la 396. Los problemas políticos inherentes a este enfoque deberían ser obvios. Un segundo problema con tal enfoque es simplemente que resulta incapaz de dar cuenta de la complejidad del mundo. Las líneas se trazan muy rudamente. La complejidad de las conexiones sociales está en cortocircuito, de manera tal que el marxismo pierde su poder de convicción. Esto ha resultado particularmente obvio en las discusiones sobre las cambiantes formas de conflicto social de los últimos años. Por ejemplo, conflicto en torno a temas de género o de medio ambiente. Ha habido una tendencia a forzar a tales luchas a entrar en un molde previamente concebido de lucha de clases o a hablar de ellas en términos de luchas no clasistas. En este último caso, el concepto de lucha no clasista está acompañado ya sea por la idea de que la importancia de la lucha de clase está disminuyendo o por la de que, a pesar de todo, el conflicto fundamental entre capital y trabajo todavía sigue siendo la forma más importante de conflicto. La comprensión del conflicto entre trabajo y capital como un conflicto externo que deja a ambos lados esencialmente incólumes conduce a la concepción del antagonismo como algo inmediato, algo en lo que ambos lados están inmediata y empíricamente presentes. Y entonces vienen los problemas. ¿Dónde estaba la clase trabajadora en la lucha contra la guerra de Vietnam o contra las armas nucleares? ¿Dónde está la clase trabajadora en apoyo del levantamiento zapatista? ¿Cómo podemos hablar de revolución de la clase trabajadora cuando está en declive numéricamente, etc.? Todas estas preguntas pueden responderse, por supuesto, pero la evidencia acumulada de una separación entre la clase trabajadora como un grupo identificable empíricamente y las formas más impresionantes de rebelión ha conducido progresivamente a minar la idea de que debería comprenderse el capitalismo en términos de antagonismo de clase. El argumento aquí es que resulta fundamental comprender el capitalismo en términos de clase, pero que no puede entenderse el antagonismo de clase como una relación externa y que tampoco debe entenderse la clase de esta manera inmediata. La separación entre el hacer y lo hecho, como ya hemos comenzado a ver en el capítulo anterior y en la primera sección de este, no es solo un simple antagonismo entre los hacedores y los que se apropian de lo hecho. El poder capitalista. La separación entre el hacer y lo hecho es como una de esas morbosas balas modernas que no simplemente atraviesan la carne de la víctima, sino que explotan dentro de ella en miles de diferentes fragmentos. O si queremos hacer una comparación menos horrorosa, el poder capitalista es como un cohete que sube rápidamente hacia el cielo y que explota en una multitud de llamas de colores. Centrarse en las llamas o en los fragmentos de la bala sin ver la trayectoria del cohete o del proyectil es lo que hace buena parte de la teoría posmoderna o, en efecto, la teoría burguesa en general. Nota del autor. Dado que la totalidad del cohete y de las llamas es una totalidad hecha, su unidad solo puede comprenderse desde la perspectiva del hacer, no desde el lenguaje. Fin de la nota del autor. Por otro lado, centrarse solo en el movimiento primario de la bala o del cohete y tratar a las llamas y a los fragmentos como algo externo, como lucha no clasista, es una concepción burda que no ayuda políticamente y que no convence teóricamente. El concepto de fetichismo se refiere a la explosión de poder dentro de nosotras y de nosotros, no como algo que es distinto de la separación entre el hacer y lo hecho, como sucede con los conceptos ideología y hegemonía,
sino como algo esencial a dicha separación. Esta no solo separa a los capitalistas de las trabajadoras y los trabajadores, sino que explota en nuestro interior, dando forma a cada aspecto de lo que hacemos y pensamos, transformando cada aliento de nuestras vidas en un momento de la lucha de clase. El por qué la revolución no se ha producido no es un problema de ellos, sino el problema de un nosotros fragmentado. Vivimos entonces en un mundo encantado, pervertido y puesto de cabeza, en el que las relaciones entre personas existen en la forma de relaciones entre cosas. Las relaciones sociales están cosificadas o reificadas. Lukács utiliza el término reificación en Historia y conciencia de clase publicado en 1923. Tal como el término reificación sugiere, Lukács insiste en la relevancia que tiene en cada aspecto de la vida social. Nota del autor. Véase J. 1984, página 109, donde dice: este término, el que de hecho no se encuentra en Marx mismo, significó la cristalización del proceso vivo en cosas muertas, el que apareció como una segunda naturaleza enajenada. La jaula de hierro de Weber de la racionalización burocrática, la tragedia de la cultura de Simmel y la espacialización de la duración de Bergson fueron así parte de un proceso más general. Fin de la nota del autor. La reificación no se asocia solo con el proceso de trabajo inmediato, ni con algo que afecta solo a los trabajadores. El destino del trabajador se convierte entonces en el destino universal de la sociedad entera. La transformación de la relación mercantil en una cosa de fantasmal objetividad imprime su estructura a toda la conciencia del hombre, y como es natural, no hay ninguna forma de relaciones entre los hombres, ninguna posibilidad humana de dar vigencia a las propiedades psíquicas y físicas que no quede crecientemente sometida a esa forma de objetividad. Lukács, 1985, páginas 132 y 143. 5. La separación del hacer respecto de lo hecho y su subordinación a lo hecho establece el reino de la eseidad o de la identidad. La identidad es quizás la expresión más concentrada y la más desafiante del fetichismo o la reificación. La ruptura del flujo del hacer priva al hacer de su movimiento. El hacer presente se subordina a lo hecho pasado. El trabajo vivo se subordina al trabajo muerto. El hacer se congela a mitad de camino, se transforma en ser. La bella inmovilizada por el hechizo del brujo, al perder su movimiento, pierde su belleza. Bella durmiente es una expresión contradictoria. El congelamiento no es absoluto, no más de lo que la ruptura del hacer es absoluta. No se trata de que todo se mantiene inmóvil, sino de que todo se encierra en una continuidad perpetua, todo se repite, todo se desplaza sobre rieles. Si se mira el mundo desde el punto de vista del hacer, es claramente imposible decir el mundo es, las cosas son, o yo soy. Desde la perspectiva del hacer es claro que todo es movimiento, el mundo es y no es, las cosas son y no son, yo soy y no soy. Si pensamos en términos del hacer, la contradicción inherente a estas afirmaciones no presenta problema. En el hacer voy más allá de mí mismo, el mundo se mueve más allá de sí mismo, etc. El cambio en mí que implica mi hacer significa que soy y no soy. Pero una vez que el hacer está quebrando, una vez que el hacer se subordina a lo hecho, el movimiento se interrumpe y la afirmación de que yo soy y no soy parece incoherente. Una vez que se rompe el hacer, ya no prevalece el hacer ni la contradicción. La identidad domina, la contradicción se aplasta. El mundo es, así son las cosas. Si decimos, el mundo es y no es, así son y no son las cosas, estas afirmaciones parecen carecer de sentido, parecen ilógicas. La identidad implica la homogeneización del tiempo. Cuando el flujo del hacer se rompe y se sujeta el hacer a lo hecho y a su acumulación cuantitativa, se fuerza a entrar el hacer dentro de ciertos carriles, se lo contiene dentro de ciertos parámetros. El hacer se reduce al trabajo enajenado, limitado al hacer en servicio de la expansión del capital. Esto no solo limita el contenido del hacer, sino que le impone un cierto ritmo que crece cada vez más. El trabajo enajenado como hacer que se ha transformado se mide cuantitativamente. Es el trabajo de cierta cantidad de horas, es trabajo que produce algo que puede ser vendido por un precio, es trabajo que produce valor, trabajo que es recompensado cuantitativamente en dinero por un salario. El hacer de las personas se convierte en un tren que se mueve cada vez más rápido, pero sobre sus rieles preestablecidos.
Con ello el tiempo pierde su carácter cualitativo, mutable y fluyente, cristaliza en un continuo lleno de cosas exactamente delimitadas, cuantitativamente medibles, y que es él mismo exactamente delimitado y cuantitativamente medible, es decir, un espacio. El tiempo se convierte en el tiempo del reloj, en el tiempo tic-tac, en el que un tic es exactamente igual que otro, un tiempo que se mueve pero que permanece tiempo inmóvil rutinario. Nota del autor. Para el análisis del establecimiento histórico de la hora reloj, véase Thomson, 1967. Fin de la nota del autor. La variada intensidad del tiempo vivido, del tiempo de la pasión, de la felicidad y del dolor, se subordina al tic-tac del reloj. El tiempo homogéneo tiene como eje el presente. No se trata de que el pasado y el futuro se nieguen completamente, sino de que el pasado y en especial el futuro están subordinados al presente. El pasado se entiende como la prehistoria del presente y el futuro se concibe como su extensión previsible. El tiempo es visto como un movimiento lineal entre el pasado y el futuro. Las posibilidades radicalmente alternativas para el futuro se dejan de lado como si fueran una ficción. Se suprime todo lo que yace, yacía o podría yacer por fuera de los carriles del tiempo marcado por el reloj. Las luchas pasadas que apuntaban hacia algo radicalmente diferente del presente son olvidadas. Toda cosificación es un olvido, como afirman Horkheim y Adorno. El dominio de la identidad es el dominio de la amnesia. La memoria y con ella la esperanza están subordinados al inflexible movimiento del reloj que no va hacia ningún lado. Solo con el abandono del concepto estático y cerrado de ser surge la verdadera dimensión de la esperanza. Bloch, 1993, página 17. El dominio de la identidad implica ciertas jerarquías lingüísticas, implica, por ejemplo, el dominio de un verbo, es sobre todo los demás. Nota del autor. Véase Foucault, 1998. Toda la especie de los verbos se remite a uno solo, el que significa ser. Él se refiere aquí a la episteme clásica, pero es posible sostener lo mismo para todo el periodo capitalista. Fin de la nota del autor. En un mundo definido, los otros verbos se desactivan. Su fuerza la limita aquello que es. El hacer es un hacer que no solo está limitado por, sino impregnado de lo que es. Nuestra actividad cotidiana está forzada por e impregnada de lo que es. Dicho de otro modo, la eseidad implica el dominio de los sustantivos sobre los verbos. Aquello que es se cristaliza, se consolida, se rigidiza en sustantivos. En los sustantivos se suprime o se contiene el movimiento, así como el tiempo se convierte en el tiempo del reloj, el movimiento se convierte en movimiento del reloj, en el movimiento de un objeto sin sujeto, en un movimiento que se convierte en una cosa, en un movimiento antes que en un mover. La separación del hacer respecto de lo hecho es la separación de la constitución o la génesis respecto de la existencia. Lo hecho separado del hacer que lo hizo, adquiere una existencia separada distinta del hacer que lo constituyó. Hago una silla. Desde la perspectiva del flujo social del hacer existe una objetivación efímera de la silla. Se le integra inmediatamente por medio de su uso, por medio del hacer, al flujo colectivo. Si no se utiliza, deja de ser una silla desde la perspectiva del hacer. Pero en el capitalismo la objetivación es más que algo efímero. La silla que he hecho existe ahora como la propiedad de mi empleador. Es una mercancía que puede ser vendida. Su existencia está completamente separada de su constitución. Efectivamente, su constitución o génesis, el hacer que la hizo, es negado por su existencia como mercancía, se lo olvida, es algo totalmente indiferente a la existencia de la silla. El comprador utiliza la silla y en ese sentido la reincorpora en el hacer, pero el flujo está, real y aparentemente, roto. No existe en absoluto relación directa entre el hacer del usuario y el hacer del hacedor. La existencia adquiere duración. El tiempo de existencia de la silla es un tiempo de duración. La silla ahora es. Su no eseidad se olvida totalmente. La constitución y la existencia están separadas. Lo constituido niega el constituir, lo hecho, el hacer, el objeto, el sujeto. El objeto constituido adquiere una identidad durable, se convierte en una estructura aparentemente autónoma. Esta separación, tanto real como aparente, es crucial para la estabilidad del capitalismo. La afirmación que dice «no, así son las cosas»,
presupone esa separación. La separación entre constitución y existencia es el cierre de las alternativas radicales. Nota del autor. Sobre la separación entre constitución y existencia, véase Bonthol, 1995. 6. La separación del hacer respecto de lo hecho y la transformación del hacer en ser-identidad que esto implica es el núcleo no sólo de la rigidización del tiempo, sino también de la separación de cada aspecto de las relaciones sociales. Si el flujo social del hacer es lo que entrelaza las vidas de las personas, si es la formación material de unos otros, entonces la fractura del hacer colectivo que implica el capitalismo separa el entrelazamiento, separa los lazos individuales de la madeja. Si el flujo del hacer implica comunidad, una comunidad a través del tiempo y del espacio, entonces la ruptura de tal flujo desmembra toda posibilidad de comunidad. La ruptura del flujo colectivo del hacer trae aparejada la individualización de los hacedores. Para que el intercambio de mercancías tenga lugar, tanto las mercancías como los productores deben ser abstraídos de la colectividad del hacer. Para que esta enajenación de mercancías sea recíproca, los hombres no necesitan más que enfrentarse implícitamente como propietarios privados de esas cosas enajenables, enfrentándose precisamente por eso como personas independientes entre sí. Tal relación de ajenidad recíproca, sin embargo, no existe para los miembros de una entidad comunitaria de origen natural. Marx, 1990, página 107. El punto de partida para el pensamiento no es la persona como parte de la comunidad, sino el individuo como una persona con su propia identidad distintiva. La comunidad puede, desde ese momento, ser imaginada solo como el agregado de individuos discretos, como la unión de seres en lugar del flujo de haceres. El individuo se separa de la colectividad, tal como afirma el joven Marx, es separado de su ser genérico o vida genérica. En la idea burguesa de ciencia, es decir, en la idea de ciencia que supone que la sociedad capitalista es permanente, este distanciamiento del individuo respecto de la comunidad se considera una virtud. Cuanto más separado esté el científico de la comunidad que esté estudiando, tanto mejor. El científico ideal sería un observador ubicado en la Luna, desde donde sería capaz de analizar la sociedad con verdadera objetividad. La colectividad y la sociedad se convierten en un objeto separado del sujeto por la mayor distancia posible. Según esta manera de pensar, ciencia y objetividad se consideran sinónimos. Estudiar algo científicamente es estudiado de manera objetiva o, si esto no fuera posible, entonces el científico debe hacer lo que mejor pueda acercarse a la objetividad para mantener una distancia respecto del objeto de estudio. Aquí la objetividad significa suprimir todo lo posible nuestra propia subjetividad. Se considera por definición que un juicio subjetivo es acientífico. De este modo, la idea de lo científico se basa en una falsedad obvia, a saber, en la idea de que es posible expresar un pensamiento que excluya al pensador. Esto no quiere decir, por supuesto, que un juicio explícitamente subjetivo sea por eso necesariamente correcto o científico. La identidad implica así un discurso en tercera persona. Para escribir científicamente sobre las cosas lo hacemos en tercera persona, en términos de esto o ellos. Los partidos políticos son tal y cual cosa, el marxismo es de tal modo y de tal otro, Gran Bretaña es esto o aquello. El discurso en primera persona, estoy aburrido de los partidos políticos, queremos una vida mejor y sobre todo gritamos, se considera acientífico. La investigación o la teoría es, por tanto, la investigación de algo o sobre algo, como cuando afirmamos que la teoría social es el estudio de la sociedad, que ese es un libro sobre marxismo, que hoy vamos a aprender algo sobre México en el siglo XIX. En cada caso, la preposición de o sobre marca una separación o una distancia entre el estudiante o el teórico y el objeto de estudio. Nota del autor. Para una crítica de la teoría de véase Gunn, 1992. Fin de la nota del autor. El conocimiento acerca de es simplemente la otra cara del poder sobre. Los mejores estudiantes o los mejores teóricos de la sociedad son aquellos que pueden observarla como si estuviesen fuera de ella, como si estuvieran mirando la vida humana desde la luna. Los estudiantes que encuentran difícil esta pretensión frecuentemente tienen problemas para lograr que su trabajo obtenga reconocimiento. Aun cuando debemos insistir, esto no significa que la primera persona del discurso sea por ello correcta. La teoría, entonces, es lo que la palabra teoría sugiere, una visión o contemplación de un objeto externo.
El sujeto está presente, pero como un observador, como un sujeto pasivo en lugar de activo, como un sujeto desubjetivado, en resumen, como un sujeto objetivado. Si escribimos sobre esto, entonces el único modo en el cual podemos aparecer científicamente es como observador, voyeur, un voyeurista. Nota del autor. Sobre los orígenes y los usos cambiantes de la palabra teoría, véase Williams, 1976, de la página 266 a la 268. Fin de la nota del autor. En consecuencia, precisamente porque se considera que la teoría existe separada del teórico, se la ve como algo que puede ser, entre comillas, aplicado al mundo. La tercera persona de la que hablamos es una tercera persona del presente del indicativo. Para el pensamiento que toma como su base la identidad, lo importante son las cosas como son, no las cosas como podrían ser o como deseamos que fueran. No hay espacio para el subjuntivo en el discurso científico del pensamiento identitario. Si nosotros estamos excluidos, entonces nuestros sueños, nuestros deseos y nuestros miedos también lo están. El modo subjuntivo, el modo de las incertidumbres, las inquietudes, las ansiedades, los anhelos, las posibilidades, el modo del todavía no tiene lugar en el mundo de la objetividad. El lenguaje del mundo, del así son las cosas, está firmemente en modo indicativo. La ruptura del flujo social del hacer implica entonces que yo, no ya un nosotros vago, como un científico social me abstraigo de mis sentimientos y de mi posición en la sociedad e intento comprenderla tal como es. La sociedad se presenta a sí misma ante mí como una masa de particulares, como una multitud de fenómenos discretos. Yo procedo tratando de definir el fenómeno particular que quiero estudiar y luego buscando la conexión entre esos fenómenos definidos. La identidad implica definición. Una vez que se fractura el flujo social del hacer, una vez que las relaciones se fragmentan en relaciones entre cosas discretas, entonces un conocimiento que tomé por dada esa fragmentación solo puede proceder por medio de la definición delimitando cada cosa, cada fenómeno, cada persona o grupo de personas. El conocimiento procede mediante la definición. Se conoce algo si puede ser definido. ¿Qué es la política? ¿Qué es la sociología? ¿Qué es la economía? ¿Qué es un partido político? ¿Qué es el marxismo? Las preguntas introductorias a los estudios en las escuelas o en las universidades son habitualmente preguntas de definición. Las tesis de posgrado habitualmente comienzan con una definición o una delimitación del objeto de estudio. La definición es la descripción de una identidad distinta de otras identidades. La definición aspira a delimitar identidades de una manera no contradictoria. Si defino X, desde la perspectiva de la definición, no tiene ningún sentido decir que X es tanto X' como no X. La definición fija las relaciones sociales en su eseidad estática, fragmentada, reificada. Un mundo de definiciones es un mundo limpio, un mundo de divisiones claras, un mundo de exclusión, un mundo en el que el otro está claramente separado como otro. La definición constituye la otredad. La definición de X constituye a no X' como otro. Si me defino a mí mismo como inglés, entonces no soy irlandés. Si me defino como blanco, entonces no soy negro. Si me defino como ario, entonces no soy judío. Los irlandeses, los negros, los judíos son los otros, no nosotros. El proceso de definición contiene todo un mundo de horror. La definición nos excluye como sujetos activos. Los nosotros que comenzamos este libro, los nosotros todavía inexplorados que queremos cambiar el mundo, estamos excluidos desde una visión definicional del mundo. Cuando definimos algo, normalmente lo hacemos como algo separado de nosotros. La definición constituye a lo que se define como un objeto que mediante su definición se separa del sujeto. No es diferente cuando nosotros nos definimos, como en el caso de nosotras somos mujeres o nosotros somos la clase trabajadora. La definición nos delimita, niega nuestra subjetividad activa, al menos en relación con aquello que se define, nos objetiva. El nosotros queremos cambiar el mundo no puede ser definido. Nota del autor. En un sentido similar, véase Smith, 1996. Decía, podría decirse que los seres humanos son esa parte de la naturaleza que es autocreadora, autoconsciente y social. Esto no es, por supuesto, una definición. De hecho, no se puede adjudicar una definición, literalmente poner un límite a algo cuyo modo de existencia consiste en convertirse continuamente a sí mismo en otra cosa. Fin de la nota del autor. El mundo de la identidad es un mundo de particulares individualizados y atomizados.
La mesa es una mesa, la silla es una silla. Gran Bretaña es Gran Bretaña, México es México. La fragmentación es fundamental para el pensamiento identitario. El mundo es un mundo fragmentado, un mundo de la identidad absoluta es también por eso un mundo de la diferencia absoluta. El conocimiento del mundo está igualmente fragmentado en las diferentes disciplinas. El estudio de la sociedad se realiza a través de la sociología, la ciencia política, la economía, la historia, la antropología y así sucesivamente, con todas sus distintas subdisciplinas y especializaciones sin fin, que descansan a su vez en conceptos fragmentados del espacio, Gran Bretaña, México, España, del tiempo, el siglo XIX, la década de los 90, y de la actividad social, la economía, el sistema político. 7. Pero, ¿qué hay más allá de esta fragmentación? Un mundo compuesto puramente de particulares sería imposible de conceptualizar e imposible de habitar. La fragmentación del hacer es la fragmentación de la socialidad, pero algún tipo de socialidad es necesario, tanto práctica como conceptualmente. La socialidad no es ya un entrelazamiento comunal del hacer, sino más bien un poner juntos a los particulares dentro de la misma bolsa, así como podría decirse que papas dentro de una bolsa constituyen una colectividad, para adaptar la famosa descripción que hace Marx de los campesinos como clase. Nota del autor, Marx, 1973, página 133. Fin de la nota del autor. Las colectividades se forman sobre la base de la identidad, sobre la base del ser, en lugar de hacerla sobre el movimiento del hacer. Este es el proceso de clasificación. El hacer puede ser parte del proceso de clasificación, pero es un hacer muerto, un hacer contenido dentro de una identidad, dentro de un solo personaje. La clasificación de los doctores como un grupo, por ejemplo, no se basa en el entrelazamiento de su hacer, sino en su definición como cierto tipo de hacedor, en la imposición de un personaje de doctor. Las clases en ese sentido siempre son más o menos arbitrarias. Cualquier conjunto de identidades puede ser arrojado dentro de una bolsa, subdividido en bolsas más pequeñas, puesto con otras bolsas en contenedores más grandes, etc. La fractura del hacer es aquello que por medio de la definición y la clasificación constituye las identidades colectivas. La fractura del hacer es lo que crea la idea de que las personas son algo, lo que sea, doctores, profesores, judíos, negros, mujeres, como si esa identidad excluyera su negación simultánea. Desde la perspectiva del hacer, las personas simultáneamente son y no son doctores, son y no son judíos, mujeres, etc. Simplemente porque el hacer implica un movimiento constante contra y más allá de cualquier cosa que somos. Desde la perspectiva del hacer, la definición no puede ser más que una postulación evanescente de identidad que es inmediatamente trascendida. Nota del autor. En Lukács, 1985, página 241, decía: y esta historia consiste precisamente en que toda fijación se degrada en mera apariencia. La historia es precisamente historia de la ininterrumpida transformación de las formas de objetividad que configuran la existencia del hombre. Fin de la nota del autor. La barrera entre lo que uno es y no es, entre el sí mismo colectivo y el otro colectivo, no puede, por lo tanto, ser vista como fija o absoluta. Solo si se toma la identidad como el punto de partida propio, solo si uno comienza desde la aceptación de la ruptura del hacer, etiquetas como negro, judío, irlandés, etc., por ejemplo, asumen el carácter de algo establecido. La idea de una política de identidad que toma tales etiquetas como dadas inevitablemente contribuye a la fijación de las identidades. El apelar al ser, a la identidad, a lo que uno es, siempre implica la consolidación de la identidad, el refuerzo por lo tanto de la fractura del hacer, es decir, el refuerzo del capital. En la medida en que uno permanezca dentro del concepto de identidad, entonces hay poca diferencia en pensarla en términos de mujer u hombre, negro, blanco, homosexual o heterosexual, irlandés o inglés, israelí o palestina. Nota del autor. Un punto central del movimiento zapatista es que, por ejemplo, nunca se ha definido a sí mismo como indígena, ni tampoco ha negado su carácter indígena. Más bien, ha habido una definición simultánea y una trascendencia. Somos indígenas y más que eso. Véase Holloway, 1998. Fin de la nota del autor. Esto no significa, sin embargo, que esas categorías sean simétricas, que las luchas de los negros puedan ser tratadas simplemente como equivalentes a las luchas de los blancos, o que el movimiento feminista sea lo mismo que un movimiento de los hombres. No puede hacerse la distinción sobre la base de la identidad,
Sería disparatado decir que hay buenas y malas identidades. La distinción reside más bien en el hecho de que existen varias situaciones en las que una oración aparentemente afirmativa, identitaria, conlleva a una carga negativa, anti-identitaria. Decir soy negro en una sociedad que se caracteriza por discriminar a los negros es desafiarla, ya que claramente no es lo mismo decir en esa misma sociedad soy blanco, a pesar de su forma afirmativa identitaria, es una oración negativa, anti-identitaria. Decir somos indígenas en una sociedad que sistemáticamente niega la dignidad de los indígenas es una manera de sostener la dignidad, de negar la negación de la dignidad, de decir somos indígenas y más que eso. La carga negativa de tales oraciones, sin embargo, no puede ser entendida de una manera fija, depende de la situación particular y siempre es frágil. Decir soy judío en la Alemania nazi no es lo mismo que decir en la actualidad soy judío en Israel. Decir soy negro en la Sudáfrica del apartheid no es lo mismo que decirlo en Sudáfrica luego del apartheid. Existe una tensión en tales oraciones afirmativas negativas, una tensión en la que lo positivo constantemente amenaza con absorber a lo negativo. Así, por ejemplo, el nacionalismo de los oprimidos, el nacionalismo antiimperialista, aunque puede apuntar a una transformación social radical, es desviado con facilidad de sus objetivos más amplios al reemplazar simplemente sus capitalistas por los nuestros, como lo muestra con claridad la historia de los movimientos anticoloniales. De manera alternativa, por supuesto, la tensión positiva-negativa también puede explotar en la dirección opuesta, en un movimiento explícitamente anti-identitario, como muestra actualmente el caso del movimiento zapatista en México. La clasificación, la formación de identidades colectivas sobre la base de la definición no solo tiene, por supuesto, relevancia política inmediata, es fundamental para el procedimiento científico tal como éste es concebido en la sociedad capitalista. Nota del autor sobre la complementariedad entre la investigación empírica, es decir, la búsqueda de nuevas definiciones, y la clasificación, es decir, el catalogar teórico de nuevo material, puede verse a Horkheimer. Fin de la nota del autor. Es el núcleo de la abstracción formal, el intento de conceptualizar el mundo sobre la base de categorías estáticas y no contradictorias en lugar de hacerlo sobre la base del movimiento y la contradicción, abstracción sustantiva o determinada. Nota del autor. Sobre este punto vea según 1987 y 1992, Bonfold 1987. Fin de la nota del autor. La abstracción formal, la abstracción sobre la base de la identidad, en otras palabras, es la base de todos los métodos y procedimientos reconocidos como científicos en nuestras instituciones de enseñanza y aprendizaje. Por medio de la clasificación se forman jerarquías conceptuales. Los particulares se ordenan bajo los universales bajo universales de mayor nivel, y así sucesivamente. Esto es una silla de escritorio. La silla de escritorio es una silla recta. La silla recta es una silla. La silla es una especie de mueble. Se establece una jerarquía de especie y géneros. Una silla de escritorio es una especie o un tipo o una forma o una clase de silla recta. El ordenamiento jerárquico de los conceptos es al mismo tiempo un proceso de formalización. El concepto de silla o mueble se separa cada vez más de cualquier contenido particular. Unos labios se tocan en un beso. Una bala se dispara hacia su víctima. Tanto el contacto de los labios como el dispararse de la bala son formas de movimiento. Podemos hablar de ambos movimientos de tal modo que se abstraiga completamente los diferentes contenidos de besar y asesinar. La formalización, la abstracción del contenido, hace posible la cuantificación y la matematización del objeto de estudio. Nota del autor. Para la discusión de la relación entre la abstracción matemática y el intercambio mercantil, véase Sohn-Redel 1980. Fin de la nota del autor. Una vez que el contacto de los labios y el dispararse de la bala se clasifican como formas de movimiento, se posibilita compararlos cuantitativamente según la velocidad con la que se mueven los diferentes objetos. En la cuantificación se deja atrás todo contenido. Labios y balas se juntan bajo la irrebatible suposición de que 1 es igual a 1, 2 es igual a 2, 3 es igual a 3 y así sucesivamente. La cuantificación, sin embargo, es solo un aspecto del modo en que la matemática desarrolla la abstracción formal inherente a la identificación. Si X mayúscula es igual a X minúscula,
y si Y minúscula es igual a Y mayúscula, entonces el único modo en que podemos relacionarlas entre sí es formalmente, abstrayéndolas de su contenido particular. Si clasificamos a José y a María como personas, no lo hacemos negando sus identidades particulares. José sigue siendo José, María sigue siendo María, sino haciendo abstracción de ellas, dejando a un lado sus contenidos particulares en tanto José o María, y concentrándonos en su equivalencia formal en cuanto a personas. La abstracción formal es al mismo tiempo homogeneización. En el pensamiento identitario, una persona es igual a otra del mismo modo homogéneo en que un tic de tiempo es igual a otro y un metro cuadrado de espacio es igual a otro. Una vez que las particularidades se dejan atrás, es posible desarrollar un razonamiento formal que aspire a convertir la estructura entera de la identificación y la clasificación en algo tan riguroso, ordenado y no contradictorio como sea posible. La lógica formal. Nota del autor. Tal como afirma Boblitz, 1998, página 12, decía: la reducción de nuestro mundo a principios lógicos inamovibles es buena para demostrar en principio que tenemos que vivir de la manera en la que lo hacemos, pero no es buena para comprender que esta forma sepulta nuestra humanidad. Fin de la nota del autor. La lógica formal y la matemática parten de la simple identidad X mayúscula es igual a X mayúscula y desarrollan sus consecuencias hasta el mayor grado posible. Si X minúscula no es X minúscula, si X minúscula es tanto X mayúscula como no X minúscula, entonces la base de la matemática se destruye. La exclusión mutua de X minúscula y no X mayúscula se expresa más claramente en la lógica binaria, el álgebra booleana, en donde todo se expresa como 1 o 0, verdadero o falso, sí o no. Aquí no hay lugar para el sí y no o el puede ser de la experiencia común. Nota del autor. Durante los últimos 50 años, la lógica binaria ha sido elaborada con un impacto práctico extraordinario, por supuesto en el desarrollo de la informática. Fin de la nota del autor. La separación del hacer respecto de lo hecho, que es la base del fetichismo o reificación, implica así una formalización creciente de las relaciones sociales y una formalización correspondiente del pensamiento. Durante el iluminismo, es decir, el complemento filosófico del establecimiento de las relaciones sociales capitalistas, la razón se vuelve cada vez más formalizada. Mientras que antes la idea de razón se había relacionado con la búsqueda de lo bueno o lo verdadero, durante el iluminismo se limita progresivamente al establecimiento de lo formalmente correcto. La verdad se reduce a lo formalmente correcto. Más allá de eso se la considera asunto de juicio subjetivo. ¿Qué es lo formalmente correcto? Puede considerarse como un problema matemático que se abstrae completamente del contenido del asunto. La tendencia de la teoría es que apunta a un sistema de signos puramente matemáticos. Nota del autor. Horkheimer, página 225. Fin de la nota del autor. En esta universalidad formalista creciente de la razón, del valor del juicio no tiene nada que ver con la razón y la ciencia. Es visto como asunto de preferencia subjetiva si uno decide libertad u obediencia, democracia o fascismo, iluminismo o autoridad, cultura de masa o de verdad. La razón se separa de la comprensión, el pensamiento del ser. La razón se convierte en asunto de eficiencia, la adaptación óptima de los medios a los fines. Horkheimer, 1978, página 31 y también la página 28. La razón, en otras palabras, se convierte en razón instrumental, en un medio para alcanzar un fin en lugar de escudriñar o criticar el fin en sí mismo. La reificación implica la pérdida de significado, o más bien, el significar se convierte en el proceso puramente formal de adecuar los medios a un fin. La destrucción nuclear es el resultado del pensamiento racional. Cuando tal racionalidad lo juzga, nuestro grito aparece como irracional. La formalización de la razón es al mismo tiempo la separación de lo que es respecto de lo que debería ser. El pensamiento racional ahora está preocupado por lo que es y su ordenamiento racional eficiente. Esto no significa la eliminación del debería, sino su separación respecto del es. Una cosa es lo que es y otra lo que debería ser. La mayoría de las personas estaría de acuerdo en que no debería haber niños que estuvieran obligados a vivir en las calles,
Pero, y así continúa su argumento, la realidad es diferente. El estudio de la sociedad, ya sea el que realizan la sociología, la política, la economía o cualquier otra disciplina de la ciencia social, es el estudio de lo que es. La pregunta por lo que debería ser también puede resultar interesante, pero no debemos borrar la distinción entre ambos, no debemos confundir la realidad con los sueños. En la medida en la que se los mantenga separados, no hay problema. El razonamiento moralista acerca de lo que debería ser, lejos de socavar lo que es, de hecho lo refuerza. El principio del deber ser presupone un ser al cual es por principio inaplicable la categoría de deber ser. De modo que es precisamente por adoptar la intención que tiene el sujeto de no aceptar puramente su existencia empíricamente dada la forma del deber ser. Precisamente por eso la forma empírica inmediatamente dada recibe confirmación y consagración filosófica, es decir, se eterniza filosóficamente. Lukács, 1985, página 212. En la medida en que realmente existe una abstracción formal de las relaciones sociales, dichas relaciones pueden entenderse como gobernadas por leyes y se vuelve posible hablar de las leyes del desarrollo capitalista. Los propietarios del capital no controlan la sociedad capitalista, más bien ellos también están sujetos a las leyes del desarrollo capitalista, leyes que reflejan la separación del hacedor respecto del hacer, la autonomía del hacer. Las personas no pueden hacer más que adaptarse a esas leyes que no controlan. El hombre en la sociedad capitalista se enfrenta con la realidad que él mismo, en cuanto a clase, hace, como con una naturaleza que le fuera esencialmente ajena. Se encuentra sometido sin resistencia a sus leyes y su actividad no puede consistir sino en aprovechar el funcionamiento necesario y ciego de algunas leyes utilizadas en su propio interés egoísta. Pero incluso en esa actividad sigue siendo el hombre esencialmente objeto del acaecer, no sujeto del mismo. Nota del autor Lukács, página 183. La libertad en este contexto se convierte simplemente en conocimiento de y subordinación a las leyes, en la aceptación de la necesidad. Nota del autor. A esta visión de la libertad adhieren tanto Kant como Engels. Para una crítica, véase Adorno 1986 de la página 248 a la 250. Entonces la naturaleza limitada por leyes de la sociedad capitalista y la posibilidad del estudio científico de esas leyes no es otra cosa que una expresión del hecho de que los hacedores no controlan su hacer y que todas las relaciones humanas van tomando cada vez más las formas de objetividad de los elementos abstractos de la conceptualización científico-natural de los sustratos abstractos de las leyes naturales. 8. Podríamos continuar con el argumento. El punto es que en la base de una estructura social inmensamente compleja reside un simple principio, la identidad. El principio de identidad es tan básico para la organización social capitalista que subrayar su importancia parece ser algo absolutamente carente de significado, simplemente porque parece ser tan obvio. Sin embargo, no lo es tanto. La idea de que una persona es X minúscula, sin la comprensión simultánea de que no es X mayúscula, está arraigada en algo que está muy lejos de ser obvio, a saber, la separación cotidianamente repetida de lo hecho respecto del hacer, la confiscación cotidianamente repetida que los hacedores padecen del producto de su hacer y su definición como propiedad de algún otro. Esta identificación muy real, muy material, esta cosa mía, es mía, no tuya, se expande como una grieta en cada aspecto de nuestra organización social y en cada aspecto de nuestra conciencia. La identidad es la antítesis del reconocimiento mutuo, de la comunidad, de la amistad y del amor. Nota del autor. Véase el importante ensayo de Definition and Friendship de Bublitz. Definición y amistad, 1998. Fin de la nota del autor. Si digo, yo soy X minúscula, esto implica que mi ser X minúscula no depende de nadie más, que no depende del reconocimiento de ningún otro. Permanezco solo. Las relaciones que tengo con otras personas son completamente periféricas respecto de mi ser. El reconocimiento social es algo externo a mí, algo que viene por medio del mercado cuando puedo vender mi producto o mi propia capacidad de hacer cosas a un precio más alto, por medio de un ascenso, por ejemplo. Las otras personas son solo eso, otros. Vistas a través de la lente de la identidad, las relaciones entre las personas son externas.
Tal como lo señala Bublitz en su discusión sobre Aristóteles, la amistad y el amor son imposibles de conceptualizar sobre la base de una lógica formal de la identidad. Bublitz, 1998, página 34 y las que siguen. No puede haber reconocimiento mutuo, no puede haber un reconocimiento de nosotros propio en los otros o de los otros en nosotros. Desde una perspectiva identitaria, el nosotros con el que comenzamos no puede ser más que una bolsa de papas arbitraria o una socialidad falsa y amenazante, sin bases reales. No existe espacio para la interpretación mutua de la existencia que experimentamos como amistad o amor. La enemistad, por otro lado, es fácil de entender. El otro es el otro. El otro no es parte de nosotros y nosotros no somos parte del otro. Nota del autor. En este sentido, la teoría política de Carl Schmitt, al centrarse en la distinción entre amigo y enemigo, es simplemente el desarrollo coherente de la lógica de la identidad. Véase Schmitt, 1987. Existe una enorme diferencia entre esto y el concepto antiidentitario de Marx de lucha de clases. Fin de la nota del autor. Resulta claro que el proceso de identificación no es externo a nosotros. Somos activos en el proceso de identificar o reificar las relaciones sociales, así como somos activos en producir lo hecho que se vuelve contra nuestro hacer. No existe sujeto inocente. El poder sobre nos alcanza y nos transforma, forzándonos a participar de manera activa en su reproducción. La rigidación de las relaciones sociales, el así son las cosas que enfrenta nuestro grito, no está solo fuera de nosotros, en la sociedad, sino que nos alcanza también interiormente en la manera en que pensamos, actuamos, somos y en el hecho de que somos. En el proceso de ser separados de nuestro hecho y nuestro hacer, nosotros mismos somos los dañados. Nuestra actividad es transformada en pasividad, nuestra voluntad de hacer cosas es transformada en la codicia por dinero. Nuestra cooperación con los compañeros hacedores es transformada en una relación instrumental mediada por el dinero o por la competencia. La inocencia de nuestro hacer, de nuestro poder hacer, se convierte en una participación culpable en el ejercicio del poder sobre. Nuestro extrañamiento del hacer es autoextrañamiento. Aquí no hay sujeto puro, impaciente, revolucionario, sino humanidad dañada. Todos estamos profundamente involucrados en la construcción de la realidad identitaria y este proceso es la construcción de nosotros mismos. La realidad que nos enfrenta llega a nuestro interior. Aquello contra lo que gritamos no está solo allí afuera, está también dentro, parece invadirnos por completo, convertirse en nosotros. Eso es lo que hace que nuestro grito sea tan angustiado, tan desesperado. Eso también es lo que hace que parezca no tener esperanza. Por momentos nuestro grito mismo es la única grieta de esperanza. La realidad del capital, parece algo de lo que no se puede escapar. Tal como afirma Marcuse, el individuo sin libertad introyecta a sus dominadores y sus mandamientos dentro de su propio aparato mental. La lucha contra la libertad se reproduce a sí misma en la psique del hombre, como la propia represión del individuo reprimido, y a su vez su propia represión sostiene a sus dominadores y sus instituciones. Marcuse, 1986, página 32. Esta introyección de nuestros dominadores es la introyección de una realidad identitaria, enajenada, teorizada por Freud como realidad absoluta, biológicamente determinada en lugar de una forma de realidad históricamente específica, a la cual subordinamos nuestra búsqueda del placer. Nota del autor. Marcuse, 1986, se refiere a la forma específicamente histórica del principio de la realidad como principio de actuación. Lo mismo afirma en términos prefroyanos Paula Farguet en las primeras líneas de El derecho a la pereza. Decía: una extraña pasión invade a las clases obreras de los países de civilización capitalista, una pasión que en la sociedad moderna tiene por consecuencia las miserias individuales y sociales que desde el siglo XVII a esta parte torturan a la triste humanidad. Esa pasión es el amor al trabajo, furibundo frenesí del trabajo, llevado hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y su progenitura. 1964, página 23. Fin de la nota del autor. La reificación, por lo tanto, no solo se refiere al dominio del objeto, sino a la creación de un sujeto particularmente dislocado. La separación del hacedor respecto del hacer y de lo hecho crea un hacedor que queda a la deriva respecto del hacer, que es subordinado a lo hecho,
pero que aparece como completamente independiente de él. La separación de las personas de la trama social del hacer las constituye como individuos libres, libres no solo en el doble sentido indicado por Marx, a saber, libres de las ataduras personales y libres del acceso a los medios de supervivencia, sino también libres de la responsabilidad con respecto a la comunidad y libres en el sentido de una participación significativa en el hacer colectivo. Mientras nuestra discusión ha mostrado que la fractura del hacer significa que el sujeto también está fracturado, enajenado, angustiado, dañado, el sujeto de la teoría burguesa es un individuo inocente, saludable, que se autodetermina libremente. Admitámoslo, algunos individuos tienen problemas psicológicos, pero son solo problemas personales, no tienen nada que ver con la esquizofrenia social que atraviesa cada aspecto de nuestra existencia. Cuanto más se tome como segura la subordinación a lo hecho, tanto más libre aparece el sujeto individual. Cuanto de manera más completa se establezca la identificación como algo simplemente más allá del cuestionamiento, más allá del pensamiento, tanto más libre aparece la sociedad. Cuanto más profundamente somos no libres, tanto más liberados parecemos. La libertad ilusoria del ciudadano es la contrapartida de la comunidad ilusoria del Estado. Vivimos en una sociedad libre, ¿no es así? No es extraño que nuestro grito sea tan violento. Tenemos entonces dos conceptos de sujeto. El sujeto de la teoría burguesa es un individuo libre, mientras que la subjetividad que ha sido central en nuestro desarrollo es una subjetividad colectiva desgarrada por la separación del hacer respecto de lo hecho, un sujeto atomizado, dañado hasta sus rincones más profundos. El sujeto de la teoría burguesa no grita, mientras que nuestro sujeto grita tan fuerte que su grito llega al cielo, no por algo en particular, sino a causa de su subjetividad desgarrada. Para la teoría burguesa la subjetividad es identidad, mientras que en nuestro argumento la subjetividad es la negación de la identidad. No hay duda de que el primer concepto, el del sujeto saludable, inocente a menudo, ha sido transferido por algunas corrientes marxistas al concepto de clase trabajadora. Nos vienen a la mente las imágenes soviéticas de la clase trabajadora heroica, pero la imagen del revolucionario heroico va más allá de la experiencia soviética. En este contexto es posible comprender la preocupación de algunos teóricos estructuralistas, postestructuralistas, posmodernos, por atacar la noción de sujeto. Mucho de lo que se ve como ataque a la subjetividad es simplemente un ataque a la identidad, a la identificación burguesa de la subjetividad con la identidad. Así, por ejemplo, cuando Foucault habla de y analiza en detalle la inmensa obra en la cual Occidente sometió a generaciones a fin de producir la sujeción de los hombres, quiero decir, su constitución como sujetos en los dos sentidos de la palabra. Esta afirmación es entonces seguramente correcta en relación con la constitución del sujeto libre entre comillas, de la sociedad capitalista, en el que está efectivamente sujeto en ambos sentidos de la palabra. Identificar al sujeto burgués con la subjetividad como un todo, sin embargo, es el más violento de los errores. Confundir subjetividad con identidad y criticar la subjetividad en un intento de atacar la identidad conduce solo a un atolladero total, dado que la subjetividad, como movimiento, como negación de la seidad, es la única base posible para ir más allá de la identidad y, por lo tanto, más allá del sujeto burgués. 9. El fetichismo es una ilusión real. Como hemos visto, Marx insiste en que en una sociedad productora de mercancías, las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo que son, vale decir, no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mismas en sus trabajos, sino por el contrario como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. Marx, 1990, página 89. Las categorías fetichadas de pensamiento expresan una realidad efectivamente fetichizada. Si vemos la teoría como un momento de la práctica, el pensamiento como un momento del hacer, entonces existe una continuidad entre la fetichización del pensamiento y la fetichización de la práctica. La fetichización y por lo tanto la enajenación, la reificación, la identificación, etc., no se refiere solo a procesos de pensamiento, sino a la separación material de lo hecho respecto del hacer de la que son parte esos procesos conceptuales. De esta forma, la fetichización no puede ser superada solo en el pensamiento. La superación de la fetichización significa la superación de la separación del hacer y lo hecho.
Esto es importante porque el concepto de fetichismo y el concepto de enajenación, etc., pierde su fuerza si se lo abstrae de la separación material del hacer y de lo hecho sobre la que se funda. La fetichización es central al proceso material por el que lo hecho es arrancado del hacedor. Si se realiza una separación entre el proceso material de explotación y la fetichización del pensamiento, entonces la enajenación o fetichización queda reducida a una herramienta de crítica cultural, a un gemido sofisticado. Como efectivamente señala Adorno, la teoría crítica se convierte aceptable idealistamente para la conciencia dominante y el inconsciente colectivo. Nota del autor, Adorno 1986, página 191. Aquí el análisis de Adorno es bastante confuso, precisamente porque toma la reificación y la enajenación para referirse a formas de conciencia en lugar de a la continuidad de la separación conceptual y material. De ahí su afirmación de que la dialéctica podrá comportarse tan polémicamente como se quiera, siempre será tan irreductible a la cosificación como a cualquier otra categoría aislada. Esto solo tiene sentido si la reificación se abstrae del proceso material de separación del hacer y lo hecho. Fin de la nota del autor. Esto es reproducir en el concepto de fetichización mismo precisamente esa separación entre económico y cultural que critica el concepto de fetichismo. La violencia de la identificación entonces no es meramente conceptual. El método científico de pensamiento identitario es el ejercicio del poder sobre. El poder se ejerce sobre las personas por medio de su identificación efectiva. Nota del autor. En el dicho divide y reinarás, el y no indica una separación entre divide y domina, sino una identificación entre los dos. La división es dominio y el dominio es división. Fin de la nota del autor. Así la producción capitalista se basa en la identificación, esto es mío. La ley también se basa en la identidad. La persona sujeta a un proceso legal es identificada, separada de todas aquellas otras que de alguna manera podrían ser consideradas como corresponsables. La identificación se expresa de manera netamente física, en los testigos que identifican a la persona acusada de un crimen, en el tratamiento de la persona acusada como un individuo identificado, en el encierro físico en una prisión o una celda, posiblemente en la ejecución. Ese supremo acto de identificación que dices tú eres y has sido y ya no serás. La eseidad, la identidad, la negación del devenir es muerte. El de la identificación, la definición, la clasificación es un proceso tanto físico como mental. Los judíos que fueron identificados, clasificados y numerados en los campos de concentración fueron objetos de algo más que un ejercicio mental. La identificación, la definición, la clasificación es la base de la organización física, espacial y temporal de los ejércitos, de los hospitales, de las escuelas y de otras instituciones, el núcleo de aquello a lo que Foucault se refiere como disciplina, la microfísica del poder, la economía política del detalle. El poder burocrático está basado en el mismo proceso de identificación y clasificación, como en efecto lo está toda la operación del Estado. El Estado identifica a las personas, las define, las clasifica. Un Estado es inconcebible sin la definición de ciudadanos y la simultánea exclusión de los no ciudadanos. En los últimos 6 meses se detuvieron a 856,000 mexicanos en la frontera con los Estados Unidos. Nota del autor. La jornada 14 de junio de 2000. Cerca de 300 personas mueren cada año al intentar cruzar la misma frontera. Fin de la nota del autor. Eso es identificación, definición, clasificación a gran escala. 10. El argumento de este capítulo nos ha permitido hacer unos avances en nuestra comprensión del poder, pero quedamos frente a un dilema desalentador. Debería resultar claro entonces que no se puede tomar el poder por la simple razón de que el poder no es algo que persona alguna o institución en particular posea. El poder reside más bien en la fragmentación de las relaciones sociales. Esta es una fragmentación material que tiene su núcleo en la separación constantemente repetida de lo hecho respecto del hacer, que implica la mediación real de las relaciones sociales por medio de las cosas, la transformación real de las relaciones entre personas en relaciones entre cosas. Nuestro intercambio práctico se fragmenta, y con esto, y como parte de esto, también nuestros esquemas de pensamiento, la manera en la que pensamos y hablamos acerca de las relaciones sociales,
en el pensamiento y en la práctica. El cálido entrelazarse del hacer, los amores, los odios y los anhelos que nos constituyen se despedazan en una inmensidad de identidades, en una inmensidad de átomos fríos de existencia, cada uno de los cuales permanece por su lado. El poder sobre, eso que hace que nuestro grito retumbe con resonancia sorda, eso que hace que el cambio radical sea hasta difícil de concebir, reside en este despedazamiento, en la identificación. El Estado entonces no es el lugar de poder que parece ser, es solo un elemento en el despedazamiento de las relaciones sociales. El Estado, o mejor dicho, los Estados, nos definen como ciudadanos y como no ciudadanos, proporcionándonos identidades nacionales en lo que es uno de los aspectos más directamente violentos del proceso de identificación. ¿Cuántos millones de personas fueron asesinadas en el siglo XX sin más razón que la de ser definidos como seres nacionales de un Estado particular? ¿Cuántos millones de personas cometieron asesinatos por la misma razón? ¿Cuántas veces se ha desviado el grito contra la opresión en una afirmación de identidad nacional, en movimientos de liberación nacional que han hecho poca cosa más que reproducir la opresión contra la cual se dirigía el grito? El Estado es exactamente lo que la palabra sugiere, un bastión contra el cambio, contra el flujo del hacer, la encarnación de la identidad. Nota del autor. Con respecto al Estado volveremos con más detalle posteriormente. Fin de la nota del autor. La comprensión del poder como el fragmentar las relaciones sociales nos lleva nuevamente al ataque que realiza Foucault al concepto binario de poder y a su insistencia en que debe entenderse el poder en términos de una multiplicidad de fuerzas. Debería resultar claro ahora que la dicotomía entre una visión binaria y una visión múltiple del poder es falsa. La multiplicidad de relaciones de poder deriva precisamente del antagonismo binario entre el hacer y lo hecho. Reducir esa complejidad a un simple antagonismo binario entre la clase capitalista y el proletariado, como se ha hecho a menudo, conduce a problemas tanto teóricos como políticos. De manera similar, concentrarse en la multiplicidad y olvidar la unidad subyacente de las relaciones de poder conduce a una pérdida de la perspectiva política. La emancipación se vuelve algo imposible de concebir, como Foucault insiste en señalar. Más aún, centrarse en la multiplicidad de identidades sin preguntar por el proceso de identificación que les da origen implica inevitablemente reproducirlas, esto es, participar de manera activa en el proceso de identificación. Es esencial entonces insistir en la unidad en separación, separación en unidad de lo binario y lo múltiple. Nos queda un dilema. El poder del capitalismo lo penetra todo. Da forma a la manera en la que percibimos el mundo, a nuestra sexualidad, a nuestra constitución misma como sujetos individuales, a nuestra capacidad para decir yo. Parece no haber salida. Como dice Adorno, la reificación absoluta se dispone ahora a absorber por entero la mente. Y la reificación absoluta es muerte absoluta. La identidad niega la posibilidad, niega la apertura a otra vida. La identidad mata tanto metafórica como literalmente, de forma clara y neta. Por encima de todas nuestras reflexiones sobre la identidad se eleva la terrible advertencia de Adorno. Auschwitz confirma la teoría filosófica que equipara la pura identidad con la muerte. Cuanto más pensamos en el poder en la sociedad capitalista, más angustiado se vuelve nuestro grito, pero cuanto más angustiado se vuelve, más desesperado, más inútil. La penetración del poder sobre en el núcleo de aquellos que están sujetos a ese poder es el problema central con el que tiene que lidiar cualquier teoría revolucionaria. El hecho de que la separación del hacer y de lo hecho alcanza al hacedor mismo es tanto la razón por la que la revolución es desesperadamente urgente como la razón de que es crecientemente difícil concebirla. El mutilamiento del sujeto por medio de la penetración del poder sobre en las profundidades de su existencia aviva tanto la indignación como la resignación. ¿Cómo podemos vivir en una sociedad que se basa en la deshumanización? Pero, ¿cómo puede ser posible que cambiemos una sociedad en la que las personas están tan deshumanizadas? Este es el dilema de la urgente imposibilidad de la revolución. Existen 3 salidas posibles para el dilema. La primera consiste en abandonar la esperanza. En lugar de pensar que podría ser posible crear una sociedad libre de explotación, libre de guerra, libre de violencia, una sociedad emancipada basada en el reconocimiento mutuo, este enfoque acepta que el mundo no se puede cambiar de manera radical y se concentra en cambio en vivir tan bien como se pueda y en hacer cualquier pequeño cambio que sea posible.
Se reconoce la enajenación quizá, pero se la ve como algo permanente. Nota del autor. Sobre el estructuralismo y su supuesto de enajenación permanente, véase a Tabor Bennett, 1989. Fin de la nota del autor. Los conceptos de revolución y de emancipación son abandonados y reemplazados por la idea de la micropolítica. La multiplicidad del poder viene a ser vista como el apuntalamiento de una multiplicidad de luchas concentradas en temas particulares o en identidades particulares, luchas que apuntan al reordenamiento pero no a una superación de las relaciones de poder. Muchas veces se asocia la desilusión con la teoría y la política posmoderna. Nota del autor. Para una conexión entre la teoría posmoderna y la desilusión en las secuelas de los hechos franceses de mayo de 1968, véase Best y Kellner, 1991. Fin de la nota del autor. Muchas veces se asocia la desilusión con la teoría y la política posmoderna, pero se expande mucho más allá de ellas. En otros casos se retiene la idea de revolución como punto de referencia, pero el discurso de izquierda se vuelve más melancólico, cada vez más concentrado en denunciar los horrores del capitalismo y se aparta cada vez más de considerar la posibilidad de una solución. Los intelectuales de izquierda adoptan la posición de Cassandra, profetizando el destino por venir, pero con poca esperanza de que se los escuche. Las melancólicas Cassandras y los posmodernos pueden, por supuesto, estar en lo correcto. Quizá no existe esperanza, quizá no existe posibilidad de crear una sociedad que no esté basada en la explotación y en la deshumanización. También es posible que cuando la humanidad finalmente se destruya a sí misma con una explosión nuclear o cualquier otra cosa, el último posmoderno pueda decir con regocijo al último marxista esperanzado: ¿ves? Te lo advertí. Ahora puedes ver que mi enfoque era científicamente correcto. Puede que así sea, pero esto no nos ayuda mucho. El grito con el que comenzamos anunciaba un rechazo obstinado a abandonar la esperanza, un rechazo a aceptar que las miserias e inmunidades del capitalismo sean inevitables. Desde la perspectiva del grito, entonces, abandonar la esperanza simplemente no es una opción. La segunda posibilidad es olvidar las sutilezas y concentrarse exclusivamente en la naturaleza binaria del antagonismo entre la clase proletaria y la clase capitalista. El poder entonces es simplemente asunto de saber quién pega a quién, como sostiene la afirmación leninista. En la corriente principal de la tradición marxista, el fetichismo siempre ha sido una categoría más bien sospechosa, una marca de heterodoxia. Siempre ha surgido como una crítica de la cientificidad que definía la ortodoxia marxista y que fue sostenida por los partidos comunistas durante los 2 primeros tercios del siglo XX y que continúa dominando gran parte de la discusión marxista en la actualidad. Especialmente durante el reinado de los partidos comunistas, el énfasis puesto en la pregunta por el fetichismo siempre tuvo algo del carácter de marxismo antimarxista, con todos los peligros de exclusión política o física que esto implicaba. A Lukács, su libro Historia y conciencia de clases le trajo problemas políticos serios dentro del Partido Comunista, cuando fue publicado en 1923. Las tensiones que ya existen en su trabajo entre la consistencia de su crítica y su lealtad al partido los llevaron en la práctica a darle prioridad al partido y a denunciar su propio trabajo. Otros autores que sufrieron más aún seriamente a causa de su intento de volver a la preocupación de Marx por el fetichismo y la forma fueron Rubin y Evgeny Pashukanis, quienes estuvieron trabajando en Rusia luego de la Revolución. Rubin, en sus ensayos sobre la teoría del valor de Marx, publicado por primera vez en 1924, insistió en la centralidad del fetichismo de la mercancía y del concepto de forma para la crítica de la economía política de Marx. Una de las consecuencias de esta insistencia en la pregunta por la forma fue subrayar el carácter específicamente capitalista de las relaciones de valor y como un resultado Rubin desapareció durante las purgas de la década del 30. Pashukanis compartió un destino similar. En su teoría general del derecho y marxismo sostuvo que la crítica de Marx a la economía política debería ser extendida a la crítica de la ley y del Estado, que la ley y el Estado deberían entenderse como formas fetichizadas de relaciones sociales de la misma manera que el valor, el capital y las otras categorías de la economía política. Esto significaba que la ley y el Estado como el valor eran formas de relaciones sociales específicamente capitalistas. En el momento en el que el Estado soviético se estaba consolidando, este argumento no les cayó en gracia a las autoridades del partido.
el marxismo ortodoxo generalmente ha preferido una visión más simple del poder, en la que tomar el poder del Estado ha sido central en la idea del cambio revolucionario. En un capítulo posterior analizaremos con más detalle esta tradición y algunos de los problemas asociados con ella. El tercer enfoque posible para solucionar el dilema de la urgente imposibilidad de la revolución es aceptar que no puede haber una certeza absoluta de un final feliz, pero que sin embargo se puede buscar la esperanza en la naturaleza del poder capitalista mismo. Un poder ubicuo implica una resistencia ubicua. Un sí ubicuo implica un no ubicuo. El poder sobre, hemos visto, es la negación del poder hacer, la negación del flujo social del hacer. El poder hacer existe en la forma de su negación como poder sobre. El flujo social del hacer existe en la forma de su negación, la acción individual. El hacer existe en la forma del trabajo enajenado, la comunidad en la forma de una masa de individuos, la no identidad en la forma de la identidad, las relaciones humanas en la forma de relaciones entre cosas, el tiempo vivido en la forma de la hora reloj, el subjuntivo en la forma del indicativo, la humanidad en la forma de lo inhumano. Todas estas expresiones diferentes de la emancipación humana, todas esas imágenes de una sociedad basada en el reconocimiento mutuo de la dignidad humana, todas ellas existen solo en la forma de su negación. Pero existen. En la forma de lo que existe en la forma de ser negado debemos buscar la esperanza. Esta es la sustancia del pensamiento dialéctico. La dialéctica es el sentido consistente de la no identidad, el sentido de la fuerza explosiva de lo negado. ¿Cuál es la condición entonces de estas categorías que existen solo en la forma de ser negadas? Ciertamente la corriente principal de la ciencia social no la reconoce. Para ella no hay en absoluto espacio para lo que existe en la forma de ser negado. ¿Son entonces una mera quimera, meras fantasías de intelectuales descontentos, un remontarse románticos a alguna edad de oro mítica? No, no son nada de eso. Son esperanzas, aspiraciones, preconcepciones de una sociedad humana. Pero para que esas esperanzas tengan fuerza, debemos comprenderlas también como un substrato, como aquello sin lo cual su negación no podría existir, como aquello de lo cual dependen sus formas negadas. El tercer enfoque es intentar comprender y, por lo tanto, participar en la fuerza de todo aquello que existe en antagonismo, en la forma de ser negado.